dicen que los colores de acá, generalmente de las tinturas de nuestros pueblos originarios eran rojo, amarillo, blanco y negro, y tenían como los tres orígenes, animal, vegetal y mineral. Dicen que el blanco era más mineral, el rojo venía más del animal, y el negro así como el vegetal o del carbón, bueno, el carbón mismo vegetal, pero la forma de conservar eran con grasa. Claro. Ellos usaban conservación, porque eso que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el fin? El fin en ellos era una piedra, una pictografía, y bueno, hoy por hoy para teñir o los diferentes fines que tienen. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el canal Danza y Territorio. Yo soy Nicole y hoy estamos aquí con nuestra vecina, amiga Noé, con su hermoso proyecto que nos viene a contar. ¿Querés presentarte, Noé? Bueno, gracias. Soy Noelia Vázquez de Novoa, tengo 38 años y nací y viví toda mi vida aquí en Cabana, y soy proyecto Herbolaria, tintes naturales sobre papel. Qué hermoso todo, está re lindo. Bueno, hablamos un montón en la previa, estuvimos viendo plantas y todo. Bueno, ¿querés contarnos cómo empezó el proyecto, de dónde viene esta inquietud? Bueno, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, yo, así como te contaba, desde siempre, toda mi vida viví acá en Cabana. Parte del contacto con las plantas y con el monte fue mi cotidiano, porque el monte era mi patio, el monte era mi casa, mi patio, y nos pasábamos las siestas y las tardes íntegras de lunes a viernes y fin de semana también recorriendo. Bueno, acá justo las quebradas, los cerros, cada recoveco, teníamos chocitas y casitas en todos los montes, así que fue parte de mi vida todo el tiempo, digamos. Quieras o no, ya estaba empapada en el monte todo el tiempo. Claro. Flor y fauna fueron como algo que era parte de mi vida. Tanto en mi casa como en mi escuela, porque también iba acá a la escuelita de Cabana, y bueno, en un Cabana hace 30 años no era lo que era hoy, entonces salíamos a recorrer el monte y era millones de senderos, muchas tardes, entonces el arroyo, los recovecos, los ríos, las vertientes, había otra flora por ahí, claro, otra fauna también, y bueno, ir aprendiendo el cotidiano, como quieras o no, ya estaba empapada en ese monte, digamos. ¿Sentís que había como más cantidad de flora, de herbáceas, de flores? Había más cantidad de autóctonas, no sé si más cantidad, no había tanta cantidad de exótica como hay ahora. Yo, si tengo que recordar un arroyo de hace 30, yo tengo 38, pero de hace casi 40 años, ponele menos, 35 años, no era el arroyo que tenemos hoy, la flora que estaba era muy diferente, hay mucha exótica que no estaba. Y en eso también implica mucho en la fauna, ¿no? Porque la fauna y sobre todo las aves se fueron también modificando, migrando hacia otros sectores. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, desde ahí muy de niña empecé a tener contacto con las plantas, pero más allá de que todos los que vivimos acá tenemos contacto en el monte, a mí particularmente de niña siempre me llamó mucho la atención las plantas. Bueno, mucho el proceso herbario, desde muy pequeña, lupa, investigar, siempre me llamó mucho la atención tanto el proceso de la planta, lo orgánico vivo, pero también lo orgánico muerto, como esto que veíamos con vos hoy, ¿no? Cómo va mutando en las estaciones un mismo fruto, las hojas, cómo van variando, los colores siempre me llamó mucho la atención, cómo va variando esa gama que van teniendo las plantas, siempre muy observadora de eso, del paso del tiempo en las plantas. Y más allá de que también siempre me gustó reconocerlas y también sus propiedades, mi familia también siempre trabajó mucho con las propiedades medicinales de las plantas. Bueno, eso, también me empezó a llamar mucho la atención su fisiología vegetal.
desde muy pequeña. Después de mi formación del secundario, tuve en la escuela una formación de ciencias naturales y ahí tuve una profe que era muy copada, Cecilia Trillo, que ella trabaja con plantas. Yo creo que todo esto fue forjando y formándome, digamos. Claro. Y cuando salí del secundario, estudié biología unos años, no queriendo algo relacionado a las plantas, pero bueno, después ya no terminé biología y me recibí de técnica de laboratorio. Trabajé más con animales que con plantas y hoy por hoy estoy terminando una carrera en producción artístico-visual y yo creo que soy una mezcla de todo eso, de mi niña Noé Monte y de mi niña biología investigadora y de mi parte artística, porque hoy por hoy trabajo más desde el arte. Y sí, se nota, los cuadros bellísimos, se ve todo ahí hermoso, me encanta. Y entonces todo lo que vemos acá, que ya me has contado, que son tintes naturales, esas técnicas que usás, ¿cómo las fuiste aprendiendo? O bueno, imagino que probás muchísimo y vas jugando con eso, pero ¿alguien te enseñó o vos fuiste investigando los saberes ancestrales? ¿Cómo fue eso? Sí, yo hace más o menos que me dedico a esto, porque hoy también forma parte de mi trabajo, digamos, Proyecto Herbolaria. Hace 8 años que me dedico como a pleno. Pero fui jugando en esto que te decía. Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido la experiencia con un tinte natural, desde jugar con moras o remolacha o alguna verdura, hasta nosotras que vivimos aquí más en el monte. A mí me empezó a llamar mucho la atención eso, ¿viste? El residuo que dejaban ciertos frutos, más que nada los frutos de las nativas. Y eso que te digo, desde muy pequeña, pero ya después con mi formación artística, una vuelta, a mí me cuesta mucho pintura y me cuesta mucho. Ya venía yo trabajando así como con los tintes y probando y jugando, pero solo sobre papel y esto muy la mancha. Y una vuelta en una materia que se llamaba pintura, me estaba costando óleo y acrílico, me cuestan los sintéticos. Por el olor y todo. Me cuesta pintar, digamos. Y bueno, y cuando tuvimos que hacer un trabajo más personal, una búsqueda más personal en la facu, en el proyecto más individual y personal, yo al profe, que en ese momento tenía de color y de pintura, le digo, bueno, me dice, a ver, ¿y qué estás trabajando? Pues me costaba, era como, no me gusta. Y cuando le muestro me dice, Noelia, pero esto es pintura. Claro. Esto es color, es pintura. Claro. Y bueno, eso, una persona que me súper incentivó en lo que estaba haciendo y en mi búsqueda y eso, porque él siempre me decía que más allá de la pintura también era una acción política trabajar con plantas, una decisión, ¿no? Y también volver a los tintes naturales. Y ahí, bueno, me la creí. Dije, bueno, puede ser que vaya por esto, porque estaba un poco desilusionada en un momento con la pintura. Y dije, bueno, me voy a meter más en lleno. Cuando empecé a averiguar, hay mucha información, sobre todo más en lanas o en telas, pero poco en papel. Me contacté con otras chicas, yo me iba en base a un proyecto que tiene una artista plástica y una guardapar, que trabajan también con tintes naturales y ya hace poco sacaron un libro. Pero yo siempre le digo que empecé en ese momento, hace 7 años, 8 años, la ruta del color, que fue, nada, ir a buscar a quienes son las que tienen el conocimiento ancestral de esta técnica, a sus manos ya traen el conocimiento de milenario, y trabajan con el proceso de teñido artesanal y natural, que son las teleras o los teleros, y las tejedoras, y empecé a hacer cursos, involucrarme más. Hoy por hoy formo parte de ese grupo de tejedoras y teleras. Yo siempre digo que soy del folclore del tejido, porque en realidad voy más para esta parte del teñido. Pero siempre muy respetuosa y escuchando, y ellas brindando sus conocimientos. Primero fue Marines Papi, que ella es una de las personas que trabaja con tintes naturales acá en Córdoba, una de las pioneras y maestras. Y después fui empecé a viajar también, porque empecé a ir a La Rioja, San Juan, Catamarca, también viendo qué otros colores, y
y bueno, así y fui sacando la gama, digamos, de esto que voy haciendo y aprendiendo a partir de ella, escuchando mucho, Claro. recopilando esa información. Yo por eso siempre digo, tengo una formación académica, que es lo que te decía de la Facu, o no sé si formación porque no nos lo dan, pero sí un incentivo desde la parte artística, pero siempre yo digo que mi universidad, mi escuela es esos encuentros con las teleras, porque ahí donde está el conocimiento puro y el ancestral del teñido. Claro, la gente, sí, la que sabe. Me encanta. No es casualidad que nos encontremos hoy porque es el 1 de agosto, el Día de la Pacha, así que bueno, nos convoca todo esto y todo Teníamos esto. pronóstico de lluvia y está así de precioso. ¿no? Muy hermoso el Día de la Pachita, gracias Pachita. Hermoso. Sí, qué lindo. Hermoso. Bueno, y entonces, ¿querés contarnos del proceso mismo, de cómo haces los tintes, con qué materiales trabajás, con qué planta? Bueno, Un poco todo queremos saberlo. No hay que develar los secretos, sino... No tengo problema de develarlos. Pero soy una persona que comparte como a mí me han compartido, así que también lo comparto. Bueno, yo trabajo casi, no casi exclusivamente, pero la mayoría del proceso es sobre papel, muy poco después vamos a mostrar ahí sobre tela. Yo no tiño no hago el teñido sobre lana, pero sí sobre papel. Bueno, por ahí como para contar para los que recién están aprendiendo o investigando o curioseando, el proceso del teñido natural puede ser, esos tintes naturales los puedo sacar, pueden tener un origen mineral, un origen animal o un origen vegetal. Yo casi el 90% de mis tintes son de origen vegetal y trabajo de origen animal la cochinilla. Que es un parásito de las opuntias muy pequeño y bueno, hago una recolección ahí minuciosa con muy poquito material. Yo tanto de la cochinilla como de las plantas que utilizo, uso muy poco material porque a diferencia de la lana, como voy tiñendo papeles, uso muy poquito. Claro. Eso me permite también usar frutos del monte y volver las semillas al monte. Empecé también trabajando con lo que siempre usamos convencionales, qué sé yo, remolacha, eucaliptus, los no nativos, digamos, no nativos y lo exótico. Y después empecé como, hoy por hoy solamente me dedico a nativas, me dedico al teñido de plantas nativas de Córdoba. Pero también esto que te contaba de la búsqueda y de ir viajando, a veces también hago un trabajo de investigación y de experimentación con plantas que estén en esa, argentinas, digamos, que estén en esa región. Entonces, suponete que por eso le digo la ruta del color. Entonces, yo hago una ruta del color de la jarilla de aquí de Córdoba, y después hago la recolección en San Juan, La Rioja y Catamarca, y también hago una experiencia de esos colores y viendo qué me sale de esa jarilla, de dónde la recolecto. El teñido puede ser de esos 3 orígenes y a la vez los soportes que utilizo, que yo les decía que yo utilizo papel, pueden ser de origen animal o de origen vegetal. De origen vegetal está el lino, el algodón, que bueno, yo tiño ahí muy poquito, pero a veces hago experiencias con esas telas. Y también de origen vegetal el papel, ¿no? Que utilizo distintos papeles, distintos gramajes. Y de origen animal está la lana, que bueno, yo había traído este velloncito para mostrar, que es de donde aprendo, como decía, de las teleras, pero bueno, yo no hago el proceso en lana. Claro. Ya es un montón. Es un montón. Y además es otro el proceso. Yo, como te contaba antes, no trabajo con químicos. Mi proceso es totalmente natural. Entonces, en eso también se diferencia en la fijación, por ejemplo, del tinte en las lanas. ¿Y es una decocción de las partes de las plantas? Claro. La forma de extracción de estas propiedades tintorias de las plantas es... Yo utilizo 2 formas de extracción. Una es decocción, que es como decías,
Y en la decocción, cada tinte, cada planta está aproximadamente 1 hora y media, 2 horas a fuego de gas. Si es fuego Claro. de leña a llamas, puede estar más tiempo. Por eso es un proceso que lleva su tiempo. Sí. Depende un montón la olla y el material que utilices para hacer el tinte. Si es, yo iba a traer, pero era un montón. Si es una olla enlosada, si es una olla de acero inoxidable o si es una olla de aluminio, de cobre, todo eso modifica. Todos esos pueden ser modificadores también del color. Una es esa de cocción y la otra es extracción de jugo directo, que es como mortereado. Suponete que uso muy pocas veces flores, pero uso algún fruto o flores, hago con un mortero y hago eso, extracción de ese jugo, es como extracción de jugo directo porque directamente saco eso que me queda y voy tiñendo papel, pero imagínate, a veces tiño con muy poquito y ya me sale un color en el papel. Esas son las dos técnicas que yo utilizo, digamos. Saco el color y lo que hago es ir tiñendo los papeles, como está acá. Generalmente lo tiño en caliente, este es un papel más grueso, pero también tiño hojas más finas, como estas. Y lo que hago es ir metiéndolo a eso que voy tiñendo, a esa tinte que voy haciendo, y lo saco y lo cuelgo con broches, como si colgara una ropa o como si colgara la tela. Y voy jugando a partir de la mancha que me va quedando. A veces lo cuelgo o a veces solamente dejo que suba por capilaridad, como este. Meto así y va subiendo y me va dando esas distintas capas. A veces también juego con dejar, acá por ejemplo jugué con dos, o sea, hice por capilaridad una y después hice otra. Y a veces también voy dejando como la exposición del color. Por ejemplo, en este dejé menos tiempo y después volví a ponerlo para que se agregara, para que se saturara o fuera más intenso el color ahí. Y después lo que hago también en algunos juegos así o con pincel o directamente como por ejemplo esta es una servilleta de papel. Claro. Y acá ves cómo quedó con la mancha, este lo suelo usar. Por ejemplo este en las manchas, mira ahí está. Yo siempre digo que son para mí son paisajes. Mirá totalmente. Para mí son como paisajes. Que son como las montañas en las que vivo, ¿viste? Como, mirá este. Wow. Y después algunos se van yendo. Este era violeta y ya no tiene el color. Se van modificando. Se transforman. Acá usé pincel, esto es eucaliptus. Esto es palta. A veces cuando... ¿Y eso la cáscara o la semilla? La cáscara y la semilla de la palta Hass. Este, por ejemplo, es romerillo. Mirá la intensidad del color. Muy intenso. Y el verde, te mostré hace un rato, era este, ¿ves? Que es como a partir de algunos, debe ser chilca, modifiqué. Bueno, y de este proceso, del que yo te cuento, saco así, como los tintes, no sé si se llega a ver ahí, acá hay un poco más, los voy metiendo en estos frasquitos. Y puedo usar así el tinte como está acá, de diluido, para por ejemplo, puedo hacer así para pintar, o también puedo hacer este proceso que está acá, que es, mira, te voy a abrir el cochinilla, que es que dejo que se evapore. Dejo que se evapore y me va quedando como eso ahí. Estas son unas cajas de Petri, laboratorio. Y después vamos a hacer una pruebita como jugamos. Esto no es acuarela, es agua, es el tinte que se evaporó. Pero bueno, se podría poner un aglutinante y hacer el proceso de una acuarela, que bueno, no es mi intención. Ahora te voy a mostrar un poquito del proceso con pincel, que te contaba que estos son de evaporación de agua. Vamos a hacer una pruebita. No es una acuarela porque es como el residuo que quedó, pero me sirve para jugar y es solo agua y el tinte. La diferencia del tinte con una tinta es que el tinte es mucho más acuoso y no tiene la capacidad cubritiva que tiene una tinta, por eso es un tinte.
Qué lindo. Esto era de Esto es cochinilla. cochinilla. Sí. Esto es cochinilla y suele salir más rosa. Mira, te voy a mostrar en esta que está concentrada. Vamos a usar esta cochinilla. Esta tiene un poco de agua todavía. ¿Ves? Es como Sí. más rosada. Ujú. Claro. Y te voy a mostrar, por ejemplo, esta que todavía tiene un poco de agua. Esto es aguaribay con bicarbonato, que estamos usando ahora. Y ahora te voy a mostrar que puse hoy para traer. Esta es algarrobo, esta está líquida. No está tan oscura como puede quedar cuando... Pero es oscura. No sé si ahí se llega a ver. Ujú. Sí, se renotan las diferencias. Esto es del lloro. Esto es lloro del algarrobo. Ujú. Está sacado acá de Cabana de corteza. Y vamos a hacer una... Esto creo que es Marcela. Esta es de residuo, ¿ves? A veces es como que cuesta un poco y queda material. Ah, ahí está la Marcelita, sí, esto es de Marcela. Ah, esto es de Marcela, mira. Pero ves, tendría que ser más amarilla y queda así. Igual a mí me gusta que vayan mutando. Ujú. Claro, este tiene más tiempo. Y sí, tiene más tiempo y a la vez también, a veces sí, capaz que le puse bicarbonato y me colgué, a veces me cuelgo, a veces vuelvo y el papel quedó re oscuro. Claro. Esto también es Marcela. No sé si acá tengo... Este lloro creo que es más... Este lloro, por ejemplo, ya está seco, no sé si ahí se lo ve. Entonces como el proceso de estas, y tengo que meterle agua y pincel, pero quería mostrarles como... Esto es lloro del algarrobo. Estamos aquí. Como más oscuro, ¿ves? Que a este que estaba ahí, como más acuoso. Sí, sí, sí. Bueno, esas son las pruebitas. Hermoso. Bueno, me pareció muy importante e interesante escucharte decir que después, si recolectas frutos, devolves las semillas, y ahí como que me vino a la mente lo que veníamos charlando, de cómo te relacionas con las plantas, cómo es ese momento de recolección responsable, porque bueno, son seres vivos, y bueno, estamos conectadas con ellas acá en este monte. Entonces, bueno, ¿cómo es esa relación que tenés? Mi vínculo con ellas. Bueno, trabajar con nativas fue una decisión, digamos, una decisión personal. Yo lo tomo siempre más allá de la parte artística como un trabajo de investigación. Para mí es mi trabajo de investigación y experimentación. No me considero una educadora ambiental, pero bueno, soy bastante fundamentalista con el uso y la conciencia del trabajo con nativas, ya tanto sea como en este caso con el uso de plantas tintorias, como también el uso medicinal que se tiene con plantas nativas. Y me parece siempre importante eso, que está muy trillado y muy en boga, pero es como... No se puede cuidar lo que no se conoce, entonces me parece importante empezarnos a interiorizar en qué es lo que tenemos. Nosotras tenemos el privilegio de vivir en este lugar donde estamos ahora en el monte, pero todos tenemos un pedacito de monte en el patio, entonces empezar a interiorizarnos en qué tenemos en el patio,
porque yo sigo considerando desde, como les digo, desde que nací y vivo acá, que sin monte no hay vida. Entonces, si no cuidamos lo que nos queda, el poco monte que nos queda, porque estas plantas van a traer más plantas, y estas plantas traen más fauna, y estas plantas traen más agua, y estas plantas traen más bosque, más monte, y sin monte no tenemos agua, no tenemos medicina, no tenemos fauna, no tenemos nada. Entonces, soy muy consciente del uso que hago de estas plantas. Eso que te contaba antes ahí en la previa, hay muchas plantas tintorias que nos da, la mayoría da una gama ahí más del color de las tierras, de los ocres, y hay muchas plantas que nos dan un mismo color en la investigación y sabiendo, digamos, y más esto que te contaba de las personas que ya traen este conocimiento ancestral del uso de los tintorias, muchas veces, si yo ya sé que quiero sacar un amarillo, experimentar, y vuelvo a la planta que hay más, al fruto que hay más, soy consciente en la recolección del fruto, no voy a ir a sacar si tengo que sacar por demás, digamos, soy consciente. En esta cuestión de pedirle permiso a la planta, pero no es una cuestión ni siquiera ya, es como ni siquiera espiritual, sino una cuestión consciente de decir, che, estoy sacándote un pedacito de planta que es un montón de tu cuerpo. Es difícil, siempre recaemos en la palabra uso, ¿no? Pero y nos cuesta, a mí también la tengo, ¿no? Como el uso. Pero bueno, ser consciente que esa planta nos está brindando, nos está obsequiando todo ese potencial que tiene, porque las propiedades tintorias de la planta son propiedades químicas de la planta, son taninos, son alcoholes, son parte de su cuerpo, digamos, como nuestras proteínas y nuestras cosas, y estamos usando un pedacito de su planta para eso, un uso o un aprovechamiento para las personas, que como te decía antes es una técnica ancestral, ¿no? Hoy yo no estoy descubriendo nada nuevo, esto ya se usó desde las pinturas rupestres, digamos, como muy ancestral y para distintos fines. Pero bueno, en esto de volviendo ahí a mi vínculo, yo cuando utilizo una planta, sobre todo frutos, soy muy consciente de que si es un fruto, esa semilla tiene que quedar viva como para poder volver al monte, ¿no? Ese proceso de me tomo la delicadeza y el tiempo, la conciencia de recolectar el fruto. Si hay 10 frutos, voy a recolectar 2 frutos de esa planta. Voy a ir, si hay varias plantas, voy a ir seleccionando diferentes plantas, el fruto. No sacar todo de una misma. No uso de la misma. Porque, no depredo una misma planta. Claro, pobre, claro. Pero suele pasar, hoy por hoy donde vivimos con la sí, peperina está pasando eso, se deprada y después se pierde esa planta madre. Entonces, bueno, saco ese fruto, trato de esto que te digo, trato de pensar qué proceso voy a hacer para si es un fruto y una semilla, volverlo. Y después me tomo el trabajo de volver al mismo lugar y repartir las semillas en el mismo lugar para que vuelva a ser monte, ¿no? Es como eso con frutos. Y con respecto a flores, no trabajo con... Bueno, también los colores, no lo dije, pero un tinte lo podemos sacar de cualquier planta, hay muchas partes de la planta, ¿no? No todas las plantas son tintorias. Claro. Pero de una planta tintoria nos puede dar color a veces la raíz, a veces el tallo, las hojas, las flores o el fruto. La corteza también. Entonces, la corteza, eso, como ser muy consciente de lo que estamos recolectando. Yo no trabajo casi con no trabajo con raíces, me parece una aberración trabajar con raíces por obtener un color. Cortezas muy pocas. Si la usé para otra cosa, poner chañar, si lo usé para un té o me quedó y ese residuo lo uso. Pero, por ejemplo, no trabajo con flores, porque trabajando con flores yo inhabilito todo un proceso hasta llegar al fruto. Entonces, trabajo con flores en el caso muy extremo que charlábamos antes con vos, que es que, bueno, nada, las encontré ahí masacradas en un desmonte o algún vecino que todavía no sabe que tiene esa planta tan preciosa en su patio, y trabajo con esas flores
pero porque ya está ahí, se va a morir, sí, digamos. sí, sí. Pero soy muy consciente de que si yo uso una flor de una planta nativa, estoy inhabilitando todo un proceso de la planta hasta llegar a un fruto y volver a dar otra planta. Soy muy consciente de eso que estoy usando. Sí, sí. Sí, yo también. Cuando hago alguna tintura es como, ay, meterle flores, como, bueno, ¿viste? Claro. Es como que es un tema. Y si no, sí, también devolver las semillas. Yo muchas veces me tomo el trabajo, si puedo. Bueno, con las herbáceas no me ha salido, pero con los árboles que por ahí, viste, una come tala o yo he comido espinillo y después digo, bueno, voy a remojar la semilla, la pongo en un envase y nace un bebé. Sí, tala. Digo, bueno, como un pequeñísimo agradecimiento Claro. a la planta que después, bueno, será plantado en algún lado. Sí, y volverlas. Viste que por ahí Sí. hoy hablábamos de todas esas semillas y duraznos y ciruelas hachas que salieron. Fue que alguien tiró la semilla y nació. Sí. Bueno, volver Sí. lo mismo a las plantas que utilizamos. Igual que, por ejemplo, no tiene que ver con volver, pero el teñido natural también tienen que no tenemos contaminación, ¿no? Porque yo casi hago un té. Esto que te decía, no uso químicos. Este proceso de las plantas y en esto que yo te contaba que no uso químicos, muchas veces no, la mayoría de las veces se me pudre el tinte o las cosas se pudren. Y eso que estoy volviendo, si bien no van a hacer una nueva planta, vuelve a ser pacha porque vuelvo a tirar el té o ese residuo que me queda, lo vuelvo a tirar a un lugar donde no estoy contaminando, no contamino ni siquiera el agua, porque vuelve a ser el mismo tinte o la misma planta, ¿no? En otra forma. Sí hubo una decocción, pero vuelve a ser parte de lo mismo, digamos, como eso. Vuelve al ciclo. Sí, es como ser parte vuelve a su lugar. del ciclo. Quería preguntarte de acá, del monte de Córdoba, digamos, ¿cuáles son las plantas que mayormente recolectás para los tintes? Cuando vinimos vimos una chilca, esa es una, y que, ¿cómo es el color que le suele salir? ¿Más amarillito? La chilca es amarillita. Quizás está por ahí. Ahí después vemos el proceso. Después, acá tengo después me mostras. Unas por acá. Sí, la chilca, utilizo de la chilca las hojas, no utilizo la flor. La chilca es de aquí de Córdoba, está en varias zonas que también eso, hay veces, nunca va a ser que una chilca me va a dar acá amarillo y en otro lado rojo, siempre me va a dar esa tonalidad, pero a veces va variando, en esa tonalidad a veces va variando el color. De las plantas de acá utilizo chilca, utilizo mucho, la que más amamos, creo que los teñimos, es romerillo, que da este color así en lana y en papel, ya vas a ver, acá el papel, no sé si se ve, pero después los vemos, da un color muy intenso. De nuestra zona, acá Sierras Chilcas, utilizo romerillo, que para ir a buscar romerillo tengo que subir más arriba de Ufo, porque crece ahí. Claro. Utilizo la chilca, utilizo mucho el lloro del algarrobo, que vos me preguntabas, es el lloro es esa savia negra que le sale al algarrobo cuando se corta, se lo corta mal. Y después eso también es re lindo de la experimentación, que una misma planta me puede dar 3 colores. Wow. Entonces, lo máximo que uso de un químico o un agregado es bicarbonato y, por ejemplo, el romerillo que me da amarillo, si utilizo una base como el bicarbonato, se me va a los naranjas. Y si utilizo óxidos, se me va a los verdes. Y saco unos verdes hermosísimos. También el repollo morado es un modificador del color. Entonces ya ahí con una misma planta tengo 3 colores. Claro. Es como un montón. Hermoso. Y a la vez también pasa de que yo juego mucho con la mancha y con la exposición en el tiempo. Poner este verde salió de eso, de algún óxido, un repollo. Y después a veces cuando viajo dentro de Córdoba uso
Hace poco experimenté con espinillo negro, a veces experimento con el espinillo de acá, pero medio para jugar, como para ver qué color salen, que me dan. Y después acá no hay jarilla, pero bueno, cuando voy a algún lugar y hay jarilla, o si voy a algún lugar y tengo cochinilla, también ahí juego con esos. ¿El suico, me habías dicho? El suico tiñe, después de plantas tintorias hay un montón. Yo te digo las que yo uso, ponele, pero de tintorias tenemos, acá donde estamos nosotras que veníamos caminando, tenemos el manzano de campo, pero el manzano de campo, el que yo te decía que se obtiene su color de la raíz, entonces es terrible, claro. Muchas plantas de nuestras se obtienen los colores de la raíz. El suico también tiñe, lana se tiñe bastante con suico. Hay muchas plantas que son tintorias, pero además de ser tintorias tienen propiedades medicinales y yo, pero es una decisión personal, no las utilizo porque me parecen que es medicina. Por ejemplo, chañar es tintoria, barba de piedra es tintoria, súper tintoria, pero para mí utilizar barba de piedra para teñir es un sacrilegio. Es como con todas las propiedades medicinales que tiene la barba de piedra, no lo haría. Y después también hay otras que no son tan intensas, pero también sirven. Aguaribay, que si bien no es tan nativo de acá, pero ya está bastante acá, no sé si es invasivo, pero está por todos lados, también da color. Los coquitos dan color, he sacado color del coco. Un amarillo un poco más aguado y menos intenso que los otros. Pero bueno, para quizás ver esas medio pruebas. como el hongo. ¿Viste que el hongo del coco es medio amarillito? También he probado como con líquenes algunas veces. Y después voy experimentando mucho con frutos. Bueno, uso el fruto de la sangre de toro cuando hay. Depende de la época del año. Ahora el monte está ahí. Estamos en agazapado, invierno. en el invierno. Pero después hay en el verano, primavera, verano, y una gama impresionante de frutos. Muchos de ellos son, por ejemplo, solanáceas, que no le sabemos el nombre vulgar porque hay tantas solanáceas que podemos usar, y de eso uso lo que te decía, morterero, y eso también me va dando color, y son plantas nativas, pero uso mucho fruto, bueno, utilizo pasionaria también para dar colores. Y voy ahí como mezclando con esto que te decía del juego de lo que me va dando las distintas gamas, o experimentar con una base o un ácido, o el óxido y el bicarbonato, eso. Que también soy como consciente de ese proceso, que contaba que de muy pequeña me gusta trabajar con lo herbario y el material herbario y el proceso de herborización, que el material herbario que utilizo es así, muy consciente, ¿no? Después vamos a ver ahí algunas cosas que están. Yo en mis producciones trabajo con papeles teñidos, que trabajo de La Mancha, pero en muchos también trabajo con material herbario en los cuadros. Y también trabajo también tiño hilos de algodón, y muchas veces hago el proceso de bordado del papel, ahora lo vamos a ver también. Entonces hay muchos hilos que están teñidos en el mismo tinte que teñí el papel. Trabajo también con hilos de coser sintéticos, que ya van a ver también acá hay una reproducción. Pero eso, que también soy muy consciente en la recolección del uso del material herbario. Cuando yo trabajo, nada de las mías son obras, por ahí la gente se enoja, dice, pero no es el original. Claro, porque haces una copia, una impresión de lo que vemos ahí. Sí, ese es como el máximo proceso que hago de intervención sobre la obra. Hago una foto o un escaneo del momento en que lo hago, porque a la vez también el proceso de oxidación o pérdida del color de las plantas es diferente. Bueno, por ejemplo, no lo dije, pero una de las plantas también que utilizo es el duraznillo negro. Y el duraznillo que hay un montón por todos lados. Sí, el duraznillo negro tiene un tiempo, es como que me da algunos colores y a la semana ya viró, ¿viste? Como ya cambió, oxidó. Depende mucho el papel, depende mucho si le da la luz al cuadro. No todas las plantas viran, pero bueno,
hay algunas violetas o rosados que hoy están verdes y en un proceso del tiempo va mutando el color. Pero bueno, hago un escaneo, hago una impresión y a partir de ahí, eso es lo máximo que hago de intervención y a partir de ahí, digamos, la obra va mutando. Yo siempre digo que vuelven a ser colores pacha porque vuelven a los colores de la tierra. Y a mí no me interesa si se desarma, si la planta se pudre, si se le fue el color. Ya demasiado hice con la intervención del escaneo. Y hago eso, hago una obra y de ahí voy haciendo la reproducción de obra. Yo ahora traje para mostrar cómo hice la reproducción de una obra en el momento y hoy por hoy cómo está la original. A ver, lo vemos. ¿Son estos? Es esta que está acá. Esta es la reproducción de la obra. Claro, esto es una impresión. Cuando la hice, digamos. Esta es un collage que hice tiñendo los papeles y en otros casos uso pinceles, como vamos a ver después, vamos a hacer una pruebita ahí con pinceles. Esto fue a los días que la hice, ¡pum! Reproducción de obra y escaneo. Y hoy por hoy la obra está así y ves que se le fueron yendo los colores. Después lo mostramos ahí en el videíto. Y se modifica. Y por ahí muchas veces esto que te contaba, que cuando yo me dedico a esto, hago tapas de cuadernos y cosas, y muchas veces la gente te dice, ay, pero no es el original. Y yo siempre les digo, imagínate, desmontaría todo Córdoba para hacer cada tapa de cuaderno usando el material herbario que uso. Entonces, en eso también soy consciente. Hago una tapa, hago una reproducción, una obra, y de ahí voy haciendo reproducciones de esas que la impresión y el escaneo es súper fiel al color. Que yo trato también eso, con las personas que lo hacemos al escaneo, buscamos siempre que sea lo más parecido, lo más fiel del color original. A los lugares donde voy llevo esto que vamos a mostrar después, que son los originales, para que también vayan viendo que no es estos colores están y son así de intensos. Pero bueno, eso, y también una de las cosas importantes de mi proceso personal es que eso, no intento que perdure en el tiempo, digamos. ¿Viste? Es como... Claro, y en el arte, en cuanto a las obras, cuando alguien compra una obra original, quiere que se quede así para siempre. Pero muchos artistas también juegan con eso, ¿viste? Sí. El famoso que puso la banana en la pared. Que se cayó, y que digo, si alguien compra esa obra, ¿qué onda? Le cambian la banana cada vez. No sé cómo es, pero de hecho se vendió. Yo no vendo obra, ponele. Claro, vos no lo vendés como obra. No, hago la reproducción esta es una reproducción de obra, la obra original, de hecho, o sea, la obra original está cosida y después vamos a mostrar. Y la obra original estuvo hace poco en Arte o Nada, ahí expuesta en la sala, había hecho unas con otras. Esta, por ejemplo, después la mostramos bien, pero el escaneo, no lo traje, pero el escaneo está violeta acá, y hoy por hoy la original ya ves que no está violeta. Claro, quedó como verdecito. Entonces, bueno, eso, lo que yo comercializo es la reproducción de las obras. Estas obras no la vendo, y a veces si alguien tiene una obra mía ha sido porque la regalé, digamos, como eso fue algo que lo di, y también sabiendo que en algún momento puede ir y no esté más el cuadro, desaparece. Es un común denominador de que las personas tratar de fijar, ¿no? Tanto en la tela o en la ropa. Quiero que se quede en mi ropa para siempre, pero que se puede hacer y hay técnicas, como así también yo no hago acuarelas porque como te decía no uso aglutinantes ni químicos, que se puede hacer, se puede rehacer, pero bueno, parte de mi proceso personal y mi decisión y de mi proyecto es que no importa, que se pudra, que vuelva a ser pacha, que desaparezca el color. Ya demasiado hago con la intervención del escaneo, digamos, como eso. Claro, queremos retener todo el color, que quede ahí, pero que no transforme. A mí no me ya queda un montón en el escaneo y es un montón. Las originales ya se van perdiendo. Todo también es un trabajo donde yo experimento desde el color, pero también pensaba mientras venía para acá que desde muy pequeña tengo como un registro también de los perfumes, ¿no? Del aroma de las plantas. Yo, si bien trabajo con plantas hoy de adulta, también tengo ese registro de mi infancia cuando llueve la chilca cuando llueve tiene un aroma muy particular.
cuando veníamos con vos, la peperina, eso también es parte del conocer, ¿no? Que ya es un poco más profundo, pero el reconocer los aromas del monte. A mí me pasa de que cuando tiño en casa hay mucho aroma. Yo ya a las plantas las puedo reconocer hasta por el aroma que da el tinte. Claro, o sea, yo por ejemplo huelo y digo, este es. Mi sobrino Adao entra a casa y me dice, tía, en tu casa hay un olorón a yuyo. Podría, porque sí, hay como olor a yuyo y yo lo reconozco, ¿viste? Como la jarilla tiene un olor muy particular, la Marcela, entonces siempre fui yuyera y yo ya los reconozco. O entro a un lugar y yo ya sé, wow, esta tiene, no sé, tiene Marcela en algún lugar. Sí, reconozco mucho los aromas de las plantas. El tuminico, este es tuminico, el fruto del tuminico también es tintorio y también es por extracción de jugo directo, mortereo. Bueno, yo no lo utilizo, por ejemplo, pero se podría hacerlo el mismo proceso y eso, si se morterea el fruto, volver las semillitas al monte, porque además es un súper fruto y alimento para todos todos son alimento para nuestra flora, para nuestra fauna. Yo vi un palo amarillo. Bueno, este es el manzanito del campo que hablábamos que es tintoria y es tintoria la raíz. Yo he hecho tintura de raíz porque, bueno, yendo a Quebrachitos me encontré con como es movimiento de suelo muy grande que habían hecho para un camino. Y estaban las raíces de los manzanitos así expuestas. Y bueno, saqué muy poquito, lo metí en un frasco nomás, ni siquiera hice la decocción y el color de la raíz es impresionante. Pero bueno, eso que hablábamos, querer sacar, los rojos generalmente se sacan de las raíces de varias autóctonas nuestras y querer sacar un color, o sea, querer obtener rojo y matar una planta y sacar una raíz me parece una... La mayoría de nuestras plantas son solubles en agua, pero hay algunas plantas o algunos colores, por ejemplo, uno de los colores que más buscan las teleras o las tejedoras es el azul. Y el azul, el azul fue desde los pueblos originarios muy ahí buscado. Las plantas que generalmente dan azul son insolubles en agua. Entonces, y son solubles en urea, entonces por eso se hace un proceso con orina. Por eso todo el proceso, y la orina tiene que estar mucho tiempo, como días la planta en la orina para que largue la propiedad tintoria, así como el proceso hay muchas de estas plantas que a veces las tengo que dejar también previamente remojadas en la noche anterior, antes de la decocción, como que el proceso del teñido es un proceso largo, de mucho tiempo, tanto para el papel como para las teleras, para cuando tiñen. Por eso a veces también, a mí no tanto porque hago otro proceso, pero a veces cuando estoy en los encuentros con las teleras y ahí como siempre digo, con estas personas que traen todo el conocimiento en sus manos, ¿no? Porque lo traen desde sus abuelos, desde su mamá, su abuela, su bisabuela, y ya es un conocimiento ancestral que traen. A veces te da mucha bronca cuando la gente les regatea en el precio de las cosas, porque vos decís, no solo tejió esta prenda, sino que sabes lo que, o sea, yo que sé lo que implica el proceso, sabes lo que implica llegar a este color que tiene la lana, es como un proceso. Muchas veces ellas no tienen las ollas, entonces también tiñen en las latas de los de tomate. Y eso, y gas no usa, entonces todo un proceso a leña, juntar la leña, hacer el proceso de leña, sacar el color, la recolección, y todo eso es un plus que no valoramos. Y yo he estado con gente, pero ¿cómo? ¡Qué caro! Vos decís, ¿sabes lo que implicó llegar a este color? De vida y trabajo. Horas de vida y es un trabajo. Yo siempre digo que es como, estás llevando una obra de arte. Bueno, también hace mucho que yo vengo en este trabajo de el arte textil, es arte, no arte, artesanía. Esto que yo hago es artesano. Bueno, mi trabajo es artesanía o es arte, ¿no? El arte textil.
Y para mí, llevar una prenda de ella, yo siempre digo, llevo un gorro teñido, estás llevando una obra de arte, es una prenda única, nunca va a salir igual, porque esa planta que forma parte de tu uso no va a ser la misma planta, es una, bueno, y muchas veces no se valora ese trabajo, ¿no? Cuando a la hora de pagarlo. Suele pasar en el trabajo artesanal. Estamos acostumbrados a las ropas industriales, así todo barato, que es, bueno, la gente que hace esas ropas también está muy mal paga, en condiciones tremendas, pero como que la gente se acostumbró a eso, a comprar algo barato, así, y que es cualquier cosa, un poliéster, y bueno, no nos damos cuenta de todo el proceso que lleva a producir nuestra ropa o algo así. Y a veces también en estos encuentros están buenos porque, no todas, pero muchas de las personas viven en lugares bastante alejados y ellas siempre te dicen, a mí también me suele pasar, en estos 8 años uno va empoderándose, ¿no? De su trabajo, pero te suelen decir, no, pero sí... Ponele de palo amarillo sobre todo, sacar unos colores y eso que te digo que a veces experimento, capaz que nunca más te va a salir esa lana y ese color así, porque en esto implica todo, o sea, con las plantas implica el agua, si fue una época de sequía o no, si la planta tomó mucha agua o no, si la recolectaste en luna llena o no, en qué luna recolectaste la planta, en qué estación recolectaste la planta, cómo estaba la planta, si era una planta que estaba expuesta a esto donde estamos viviendo. Eso parece romántico, pero pasa así. Si la planta está expuesta a un monte donde está cobijada con otras plantas, o si esa planta viene de un lugar donde había un basural, muchos animales, estaba sucia, con tierra, eso también implica un montón a la hora de recolectar y de obtener el color, el tinte. Y volví a esto de ellas te dicen como, no, pero tanta plata, si total tengo un montón, es como el material que tengo, ¿no? Y ese material que tenés es parte, es como también reconocer lo que hablábamos antes, es un laburazo llegar a obtener desde a veces ellas mismas hacen la esquila de la lana, el vellón lo hilan, desde el hilado de eso hasta el tejido, eso, es una prenda única. Pero bueno, nos falta bastante, como todos chicos, como también en la parte de nosotros cuando hoy por hoy seguimos regateando a una comunidad, collares y cosas que tengan que ver con, que ni siquiera es una prenda, es una sabiduría ancestral lo que está yendo, es algo único. Yo veo que nos sigue costando ponerle valor a eso, ¿no? Como a esto, no sé. No es como es desprestigiar, pero sí como, bueno, pero sí. Ah, si las semillas las tenían en el patio. Y vos decís, no, es un laburazo. Sobre todo con eso, semillas y plantas, como un montón. Gracias. Gracias. Qué lindo. Muy hermoso. Sí, gracias por la invitación. Gracias a vos. Justo el día de la Pacha hoy. Claro, simbólico. muy tremendo. Bueno, espero que les haya gustado. Compartan el video. Ha sido muy, muy valioso el momento, el intercambio. Así que bueno, nos veremos la próxima. Gracias. Salió el sol. Hermosísimo. Feliz Pacha.